Sí. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de este módulo de neumología y geriatría, mismo que puede llevarse a cabo gracias al programa Geriatrins. Mi nombre es Sherezada Morenciso, soy médico geriatra, egresada del HGR 251 Metepec, en donde también soy profesora adjunta de la residencia de geriatría. El día de hoy, el doctor Guillermo Cueto Robledo, médico internista, intensivista, realizó cardioneumología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y neumología en el Hospital General de México. Viene a darnos la plática sobre tromboembolia pulmonar en geriatría. Les recuerdo para los que son de nuevo ingreso que si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat general y al término de la ponencia se las leeré al doctor para que nos apoye con las dudas. También al final les comentaré cuáles son las siguientes sesiones para la próxima semana. Listo, doctor. Oigan, buenas noches. Muchas gracias, doctora Sherezada. Muchas gracias a Geriatría IMSS y a la Academia Mexicana de Geriatría por la invitación y evidentemente muchas gracias a Boehringer por haber tomado en consideración el invitarme y el estar con ustedes. Ciertamente, como señala la doctora Sherezada, tuve la oportunidad de hacer los 3 años de medicina interna, los 2 años de terapia intensiva, los 2 años de cardiología y los 2 años de neumología, cuando en aquel entonces eran nada más 2 años para hacer las residencias o 3 años. Miren esta imagen, mm, pues habla muy bien en relación a lo que es la enfermedad tromboembólica venosa y en particular a la tromboembolia pulmonar. Es un concepto, una frase que alguna vez lo vi en un libro del doctor Felson. Ustedes deben de conocer al doctor Felson, digo, ya se murió el doctor Felson, digo, conocer en el sentido de que tiene muchos libros sobre radiología del tórax, él era radiólogo, y él decía y señalaba que realmente que los ojos no ven lo que el cerebro desconoce o lo que el cerebro no sabe o lo que el cerebro ignora. Y esto es muy importante porque déjenme decirles que en el contexto de tromboembolia pulmonar, se dice que hasta en el 70% de las ocasiones no hacemos diagnóstico de la enfermedad. Nos pasa completamente desapercibida la enfermedad y mucho es porque las imágenes radiológicas sugestivas de infarto pulmonar o los signos radiológicos descritos en la literatura para sospechar tromboembolia pulmonar no los tenemos presentes. De tal forma que para hacer o para pensar en la posibilidad de que un paciente esté complicado con enfermedad tromboembólica venosa, pues lo que deben de saber es sospechar, tener conocimientos básicos, recordar cuáles son los síndromes con los cuales se puede presentar la enfermedad, tener presentes cuáles son los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. También es importante recordar alternativas o diagnósticos diferenciales como para poder pensar en la enfermedad. Esta diapositiva explica muy bien lo que les acabo de decir. Seguramente si hay gente cincuentona, sesentona de los que nos están oyendo, es muy probable que si a alguno de ellos les haya tocado rotar o estar en el Hospital General de México, hayan oído el concepto de la gran imitadora. Y la gran imitadora le decíamos a la tuberculosis pulmonar, porque la tuberculosis podía asemejar cualquiera de las enfermedades que conocemos hoy en día. Pues vean igual, lo mismo está sucediendo con enfermedad tromboembólica venosa y le estamos llamando la gran imitadora porque vean ustedes todos los síndromes con los que se puede presentar. Y este es un problema, porque si la paciente acude
exclusivamente con disnea, ven ustedes el diagnóstico diferencial de disnea. Si la paciente llega en un estado de choque, vean ustedes toda la necesidad del diagnóstico diferencial. Y así podría ser si llegara con dolor pleurítico, hemoptisis o datos de cor pulmonar descompensado. O sea, tantas posibilidades diagnósticas que se deben de tener presentes para poder hacer diagnóstico diferencial y poder pensar en la enfermedad. El otro problema es este. El otro problema es que mucho dependerá del espectro clínico, ¿sí? De cómo se esté presentando el paciente. Por ejemplo, si se presenta con un estado de choque en donde hay necesidad de oro intubar, hay necesidad de ponerle un acceso venoso central, hay necesidad de pasarle líquidos, hay necesidad de administrar vasopresores y como consecuencia de las condiciones hemodinámicas termina desarrollando insuficiencia renal aguda, así ustedes sospechen la posibilidad de tromboembolia pulmonar, pues va a ser un problema poder asegurar el diagnóstico porque en las condiciones en las que la tienen difícilmente podrá ir a la sala de radiología a que le realicen la angiotomografía para poder establecer el diagnóstico. Y si ya se le quemó el riñón y tiene insuficiencia renal aguda, pues también será más problemático por la administración del contraste. Y es por eso que en algunas ocasiones en estos pacientes con estas consideraciones clínicas difícilmente podemos hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y miren, está el otro extremo, el extremo en donde exclusivamente la paciente llega con cierto grado de disnea, pudiera tener algo de dolor torácico, es mujer joven, el médico que la ve es el residente de primer año, ¿sí? Es el residente de urgencias, de medicina interna, no tiene todo el bagaje, no tiene todo el conocimiento clínico y seguramente que va a pensar en otras posibilidades clínicas y en ningún momento va a solicitar dinero de, y menos va a solicitar angiotomografía, de tal forma que estos pacientes los corren relativamente pronto de urgencias y se van con analgésicos y o bien se van con antiinflamatorios. Entonces, estos son el espectro clínico de la enfermedad, o muy graves, que es muy difícil llevarlos a la sala de radiología para hacer el diagnóstico, o cuadros muy poco sintomáticos, muy leves, en donde pues prácticamente no consideramos la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Vean ustedes lo problemático que es la tromboembolia pulmonar. Pongan atención en la referencia. Es una, perdón, referencia del 2015. Y ustedes pueden ver que las tres principales causas de muerte de origen cardiovascular, ¿sí? La tromboembolia pulmonar solo es superada por el infarto agudo al miocardio y por la enfermedad cerebrovascular, independientemente del tipo que sea, isquémica o hemorrágica. Y les decía yo que pongan atención en relación a la referencia, porque esta es una referencia nueva. Esta es una referencia del 2021 y esto es, vean, prevalencia, ¿sí? De tromboembolia pulmonar en registro de pacientes del 2000 al 2018. Y vean ustedes quién es, ¿sí? Vean ustedes quién es la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. Es tromboembolia pulmonar. Y otras enfermedades cardiovasculares, como lo vimos anteriormente, que sería el infarto agudo al miocardio y o bien la enfermedad cerebrovascular, quedan ahora hasta acá, en el cuarto, en el quinto lugar. ¿Sí? Entonces, es frecuente la enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos un problema en donde hasta en el 70% de las ocasiones
los pacientes pueden cursar con trombosis venosa profunda o pueden cursar con tromboembolia pulmonar asintomática. Y ese es otro gran problema para nosotros, en donde cómo poder sospechar la posibilidad de enfermedad tromboembólica venosa con síntomas pues muy pobres, muy poco sintomática los pacientes o con prácticamente ningún síntoma. La misma diapositiva señala que realmente la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, tanto en mujeres como en hombres, ha disminuido y ciertamente ha disminuido más en las mujeres que en los hombres, a decir de los americanos. Sin embargo, cuando uno ve el grupo de los canadienses, pues van muy parejos, ¿no? Ciertamente vemos o estamos viendo cada vez menos casos de enfermedad tromboembólica venosa en lo que sería por parte de los americanos y por parte de los canadienses. El problema es que ciertamente ha disminuido la tromboembolia pulmonar, pero las formas graves de la tromboembolia pulmonar, como sería, ¿sí?, aquel trombo que se monta en la arteria principal del lado derecho, en la arteria principal del lado izquierdo, y ha sido pues le han dado el calificativo de un trombo en silla de montar, ¿sí? O lo estamos viendo cada vez en forma mucho más frecuente. Y la otra variante de la tromboembolia pulmonar que se acompaña de choque, y esto sería la tromboembolia pulmonar de alto riesgo, como califican los europeos, y o bien la tromboembolia pulmonar masiva, como lo señalan los americanos, también la estamos viendo en forma mucho más frecuente. Entonces, es cierto, ha disminuido la enfermedad tromboembólica venosa y en particular la tromboembolia pulmonar, pero las formas graves de tromboembolia pulmonar, que es, ¿sí?, ensable y que es aquellos que se acompañan de un estado de choque, ¿sí?, son cada vez más frecuentes. Nuevamente una referencia reciente del año pasado, en donde nuevamente la tromboembolia pulmonar de alto riesgo, vean que ha incrementado tanto en hombres como mujeres, pero en particular aquí en el American Journal of Medicine señalan que es mucho más común en las mujeres que en nosotros los hombres. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que a ustedes les atañe. El problema es que estas formas graves de presentación de la tromboembolia pulmonar se están viendo en pacientes añosos, en pacientes por arriba de los 60 años. Vean ustedes, 60, 80, y vean ustedes las formas graves, las formas que se acompañan de hipotensión, de un estado de choque, en donde el porcentaje de mortalidad de este grupo de pacientes, si se acompañan con hipotensión, es muy probable que la mortalidad vaya dentro del 15 al 30% dentro del primer mes de haber establecido el diagnóstico. Después de que hemos hecho o después de que hemos establecido el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, lo que sigue es estratificar. Y vean ustedes que no solo estratificamos hoy en día en el contexto de tromboembolia pulmonar, estratificamos en insuficiencia cardíaca, estratificamos en infarto agudo del miocardio, estratificamos en hipertensión arterial sistémica, estratificamos en hipertensión arterial pulmonar. Y el motivo de estratificar es para saber qué tan agresivos vamos a ser en el contexto del tratamiento, en particular de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Las recomendaciones, por parte de los europeos es utilizar esta tabla, es utilizar esta clasificación en donde les señalaba yo
que esto de tromboembolia pulmonar de alto riesgo, los americanos le llaman tromboembolia pulmonar masiva. Esto de riesgo intermedio submasiva, y los dos, tanto americanos como europeos, comparten lo de tromboembolia pulmonar de bajo riesgo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver mortalidad de alto riesgo, y nosotros vamos a decir que un paciente tiene una tromboembolia pulmonar de alto riesgo cuando tenga hipotensión. Es un poquito problemático lo de hipotensión, porque si le hacemos caso a lo que señalan los europeos, es 100 o menos de 100 de sistólica. Lo mismo señalan los americanos. Pero, por ejemplo, los ingleses señalan que debe de estar por debajo de 100, mientras que el resto de los europeos y los americanos, para hablar de hipotensión, hablan 90 o menos de 90. ¿Sí? También tenemos que evaluar la severidad a través del PESI o del PESI simplificado, y estadios o clases de la 3, la 4 o la 5, o un PESI simplificado con un puntaje mayor a 1, pues es una tromboembolia pulmonar de alto riesgo. También podemos echar mano de la imagen, tanto del ecocardiograma, y hoy en día nosotros, por ejemplo, en nuestra sede donde estamos trabajando mucho tromboembolia pulmonar, mucha circulación pulmonar, aquí nosotros, además del Instituto Nacional de Cardiología, además de nutrición, es el Hospital General el que tiene sede para hacer la alta especialidad en circulación pulmonar. Entonces, nosotros hoy en día estamos trombolizando y estamos tomando la decisión de trombolisis en estos pacientes, no con eco, porque es muy difícil tener a la mano el ecocardiograma. Estamos tomando decisiones con angiotomografía. Y por último, tenemos marcadores de daño miocárdico. Y ojo, no estamos hablando del BNP, estamos hablando básicamente de daño miocárdico, de lo que llamamos mionecrosis, a través del incremento de troponinas y o bien de la proteína fijadora de ácidos grasos miocárdicos. Entonces, con eso, si el paciente tiene estas 4 características, hablaremos que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, donde el porcentaje de mortalidad, como señalaba, va del 15 al 30%. Importante el riesgo intermedio, que se divide en riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo, y ustedes pueden ver las características, ¿sí?, clínicas, las características de la severidad, los estudios de imagen y la presencia de mionecrosis y no. Y finalmente, la tromboembolia pulmonar de bajo riesgo, en donde el porcentaje de mortalidad de este grupo de pacientes, vean, es entre el 1 y el 3%, y muchos de estos pacientes no requieren hospitalización, sino que se van a su casa a ser tratados en forma domiciliaria. Traigo a colación esta tabla, porque ven ustedes, algunos autores están insistiendo que debemos de agregar, aparte de los 3, ¿sí?, diferentes tipos de tromboembolia pulmonar, un cuarto tipo, y llamarle a esto, ¿sí?, tromboembolia o embolia pulmonar catastrófica. Y acabamos de vivir el problema con una paciente en donde llegó proveniente de otro hospital con el diagnóstico de tromboembolia pulmonar por angiografía, llegó y se chocó y se paró. ¿Sí? Y entonces el dilema está, ¿le pongo o no le administro en un paciente en paro, ¿sí?, trombolítico? Bueno, nosotros administramos trombolítico no a la dosis que recomienda la literatura. Sin embargo, está descrito que la mitad de la dosis, lo que corresponde 50 miligramos de alteplasa, se lo administramos a nuestro paciente. Desafortunadamente, no fue posible recuperar a la paciente. Pero entonces, este es un concepto que probablemente lo vayan a estar viendo cada vez más frecuente, de hablar de embolia pulmonar catastrófica. Y el otro concepto es que, vean,
estamos clasificando la tromboembolia pulmonar en riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo. ¿Sí? Y el bajo riesgo. Entre esta intermedia de bajo riesgo y esto de bajo riesgo pudiera haber confusión. Luego, entonces, lo que señala la literatura es que a este grupo de pacientes que tienen tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio bajo, le llamemos tromboembolia o embolia pulmonar estándar. Y entonces esto sería bajo riesgo, tromboembolia pulmonar estándar, tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, embolia pulmonar de alto riesgo y embolia pulmonar catastrófica. Si va o no va a cambiar el concepto de lo que les estoy diciendo, pues habrá que darle un poco más de tiempo. Ahora quiero presentarles un caso clínico para que ustedes puedan ver lo que se está haciendo, al menos otra vez con nosotros. Este es un caso de la vida real. Paciente en donde esta es la edad que a ustedes les gusta. Estos son los pacientes que habitualmente ven, pacientes pues, arriba de 65 años, ¿sí? En donde ustedes pueden ver que el único antecedente que tenía es que el paciente había sido sometido a una cirugía por una ruptura del tendón de la rótula. ¿Sí? El padecimiento realmente lo refiere el 10 de octubre con presencia de disnea, cianosis y taquicardia. Cuando se presentó ese mismo día al servicio de urgencias, vean, limítrofe 170, muy taquicárdico, ¿sí? Con algo de taquipnea, estaba normotérmico y miren cuánto saturaba al aire ambiente, ¿sí? Tenía pues evidentemente obesidad con este índice de masa corporal y la exploración física, pues bueno, nada más estertores subcrepitantes que se destacan, ¿sí? En el hemitórax derecho, el corazón rítmico y estos son los signos vitales de urgencias y esto ya es cuando el residente hace la nota, por eso es que hay un poco de diferencias entre esta frecuencia de 120 contra esta frecuencia de 115. En ese mismo ingreso, no tenía el antecedente de diabetes, pero se encontró con glucosa sérica de 280. Vean, discreta leucocitosis. Vean ustedes, ¿sí? La gasometría. Hipoxemia, evidentemente estaba hiperventilando, ¿sí? Por eso su CO2 tan disminuido, saturaba mal. Y vean su lactato. No estaba hipotenso a decir de 170, estaba taquicárdico, pero vean su lactato de 7.3. Seguramente que había lechos ocultos o lechos tisulares que estaban sufriendo isquemia y seguramente eso explica el por qué en un momento determinado se fue para arriba el lactato. Y lo otro es que tan cierto es que estaba hipoperfundido que vean ustedes, elevó asuados, elevó creatinina y tenía disfunción hepática como consecuencia de un incremento de bilirrubina. Es muy probable que con la taquicardia tuviera hiperactividad simpática, ¿sí? Y esa hiperactividad simpática explicar la hiponatremia con la que llegó. Vean, 27,000 de dímero, 3,000 de troponina, mioglobina elevada y la CPK dentro de todavía, bueno, estaba ligeramente aumentada. Pero vean el BNP, ¿sí? Tiene BNP alto, tiene troponinas altas, con troponinas, ¿sí? Básicamente ustedes dirían que tiene disfunción miocárdica porque tiene biomarcadores de mionecrosis, Entonces, este paciente toman su radiografía, le hacen el electro, una disculpa, pero es el electro de ingreso, no, está muy bien, pero este es de 1, de 2, de 3, y vean
como tiene un patrón de S1, U3 y pues no tiene T3, no está invertida, pero está completamente plana la onda T en D3. Vean ABR. ABR tiene una R tardía, tiene imagen de bloqueo de rama y tiene datos de sobrecarga de presión. ¿Ok? Ese es el electro. La placa es una placa portátil que cuando uno busca vasculatura pulmonar, pues le da la impresión que hay un poquito más de hiperclaridad pulmonar en el hemitórax izquierdo que en el hemitórax del lado derecho, ¿sale? Pero nada que llame la atención, ¿vale? No hay cardiomegalia, no hay prominencia del cono de la arteria pulmonar. Si uno mide el perfil de la silueta cardíaca derecha, que normalmente debe de medir menos de 4.5 centímetros para hablar de dilatación de cavidades cardíacas derechas, pues no alcanza los 4.5 centímetros para hablar de dilatación. Vean, ¿sí? El mismo día de ingreso, vean, una angiotomografía con un trombo precisamente que reúne esas características en silla de montar. Se mete tanto a la arteria pulmonar del lado derecho como la arteria pulmonar del lado izquierdo. Vean, en cortes más bajos sigue penetrando el trombo. Vean ustedes el trombo del lado derecho, vean ustedes el trombo del lado izquierdo. Esto es una carga trombótica impresionante. Vean ustedes el diámetro de la arteria pulmonar. Este diámetro está todavía dentro del rango de lo normal. Y si este diámetro lo correlacionamos con el diámetro de la aorta, es muy probable que el paciente no reúna criterios de hipertensión pulmonar, a decir del diámetro y a decir del diámetro, de la relación tanto del diámetro de la arteria pulmonar aorta y o bien tanto el diámetro de la aorta, perdón, de la arteria pulmonar. Sigue siendo 10 de octubre, sigue siendo la misma angiotomografía y vean ustedes ahora en las reconstrucciones coronales cómo se ve trombo aquí, cómo se ve carga trombótica en la arteria principal del lado izquierdo. Vean ustedes, en algún momento fíjense que llegamos a pensar que al menos en particular este trombo que está adherido a la pared, que es un trombo excéntrico, que no es algo habitual en el paciente con tromboembolia pulmonar aguda y que está permitiendo el paso de contraste, pudiera ser un trombo crónico que pudiera estar recanalizado. Eso fue lo que pensamos en algún momento. Vean ustedes la carga trombótica del lado derecho, del lado izquierdo. Algo importante para evidenciar la disfunción del ventrículo derecho desde el punto de vista tomográfico es esto, es el reflujo hepático que normalmente no debiese de existir. No debiesen de dibujarse las venas suprahepáticas. Si se están dibujando es que las valvas de la válvula tricuspidia, perdón, no coaptan y entonces permite la fuga del medio de contraste hacia atrás y por eso se pintan, vean ustedes, se pintan las suprahepáticas. Entonces, ese es uno de los tres criterios y el segundo criterio es medir el diámetro del ventrículo derecho y vean ustedes, es muy evidente que el ventrículo derecho está mucho más dilatado que este, que sería el ventrículo izquierdo, y que el septum está completamente rectificado. Y ustedes tienen ahí los tres criterios de disfunción del ventrículo derecho. Uno es dilatación del ventrículo derecho y cuando vemos la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo es mayor a 1 y eso existe. 2 es el septum rectificado y 3 es la presencia de reflujo venoso a las suprahepáticas y otros le llaman reflujo hacia vena cava. Pero sí, vean, sigan viendo la carga trombótica tan impresionante que tenía. Ah, el paciente no llegó a urgencias cardiorrespiratorias, llegó a urgencias médico-quirúrgicas. Nuestro hospital tiene la característica desde hace poquito
más o menos 2 años, tenemos el servicio de urgencias cardiorrespiratorias, en donde vemos tanto cardiopatía isquémica, infarto agudo del miocardio y evidentemente todas las patologías respiratorias que ustedes conozcan. Lo que vieron en su clase anterior, que señalaban de POC descompensado, bueno, pues es el pan de cada día aquí de urgencias, así como las enfermedades vasculares, así como las enfermedades isquémicas y el infarto agudo al miocardio. Entonces, tenemos mucho que contar en relación a todo este grupo de pacientes. Miren, pero el paciente, ¿sí?, fue visto en urgencias, pasaron volumen, iniciaron con heparina, analgésicos, manejaron la hiperglucemia con la que llegó y iniciaron con suplemento de oxígeno. La severidad a través del PESI y del PESI simplificado fue que tenía 93 puntos y era un clase 3, y el PESI simplificado tenía 2 puntos. Cierto, ya vieron que tiene, que está que tiene 170, no voy a decir que está normotenso, pero no cumple el criterio para hablar de hipotensión según lo que refieren los europeos y que según lo que refieren los americanos. Si yo le hago caso a los ingleses, probablemente pudiera decir que tiene una tromboembolia pulmonar de alto riesgo porque tiene 100 de sistólica. ¿Ok? Pero el problema está que si tiene una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, acuérdense, tiene 73 años. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería trombolizar. Si tiene una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, pues aquí se pensaría mucho si se tromboliza o no se tromboliza. Por pura edad y recordando los resultados del protocolo de Peitos, seguramente que el paciente sería cuestionable si se tromboliza o no se tromboliza, y si se tromboliza, debiese de tener la opción de la trombolisis con dosis más bajas, 50 miligramos o 0.6 miligramos por kilo de peso. Y la otra opción, por la edad del paciente, ¿sí?, y por el riesgo de sangrado, sería hacer una trombolisis guiada por catéter, ¿sí?, y además trombofragmentación en el momento del procedimiento. ¿Qué decidieron los urgenciólogos? Los urgenciólogos decidieron, sí, someter al paciente con trombolisis. El paciente no estaba en estas condiciones. El paciente era este paciente. Riesgo intermedio alto. Para, para bien del paciente, no tuvo ninguna complicación a pesar de la edad y a pesar de los 100 miligramos de alteplase que le administraron al paciente. El paciente de urgencias, no había camas en terapia intensiva, estamos hablando del 2021, estamos hablando de octubre, todavía teníamos mucho COVID, y entonces ingresó a medicina interna. En medicina interna le continuaron anticoagulado y ven, en medicina interna se hipotensó. Ahora sí, hizo hipotensión. Tanta hipotensión hizo que hubo necesidad de administrarle noradrenalina. Para el 12 de octubre, ¿sí?, nos interconsultaron a la clínica de hipertensión pulmonar y entonces estas fueron las condiciones en lo que le encontramos, ¿sí? Tenía una mascarilla reservorio, vean ustedes, 9 litros, vean ustedes la gasometría, había mejorado, ¿sí?, la PaO2, el pH estaba mejor, y vean ustedes el lactato. Si no era normal, porque hasta los valores normales de nosotros es 1.2, pues sí había disminuido mucho en relación a cómo estaba previamente. Nuevamente, un dímero D había disminuido y el BNP seguía para fines prácticos igual. Le hicieron una tomografía de seguimiento el 12 de octubre después de haber administrado la dosis total de 100 miligramos. Y vean ustedes el trombo. Lo único que hicieron fue fragmentar el trombo, hacerlos más pequeños, ¿sí? Pero miren, ¿sí?,
En la reconstrucción coronal, aquí tienen trombo, siguen teniendo reflujo. Vean ustedes, trombo acá, ¿sí? Y el reflujo hepático persistía. Así que todavía existía cierto grado de disfunción del ventrículo derecho. Miren el ventrículo derecho, miren el ventrículo izquierdo. Y nuevamente, ¿sí? Con el problema de disfunción del ventrículo derecho. Nos interconsultaron y lo primero que nosotros hicimos fue, bueno, ya le administraron 100 miligramos de Alteplase, que 100 miligramos no estaban recomendados para el paciente por el antecedente que tenía, ¿sí? O por la edad que tenía. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacerle un cateterismo cardíaco derecho. Ustedes están viendo el Swan-Ganz, ustedes están viendo la cuña, ¿sí? Y si pusieron atención, tenía una cuña de alrededor de 10, de 12, de 11, de presión en cuña. Eso quería decir que no le faltaba volumen intravascular. Esta es la arteria pulmonar. Y esto es el ventrículo derecho. Si pudieron ver, la arteria pulmonar traía 32, 29, 35 de media de la arteria pulmonar. Acuérdense que la media de la arteria pulmonar por cateterismo cardíaco derecho normal, esta es la aurícula ahora, es alrededor de 20 milímetros de mercurio. O sea, sí tenía componente de hipertensión pulmonar, ¿sí? Con esa carga trombótica que ustedes vieron anteriormente. Lo que hicimos nosotros entonces fue repetir, le hicimos una angiografía pulmonar, en donde ustedes, bueno, déjenme que se repita la angiografía pulmonar, esta es la derecha, y ustedes, dejen que se repita la izquierda, vean aquí vean el trombo en silla de montar, ¿sí? Se los traje precisamente y les señalo para que puedan ver el trombo cómo estaba montado tanto en la pulmonar del lado izquierdo como en la pulmonar del lado derecho. Vean lo que hicimos después de la angiografía pulmonar, sacamos, ¿sí? Más bien, después de la determinación hemodinámica, lo que hicimos fue cambiar el catéter de Swan-Ganz por un catéter de cola de cochino. Hicimos la angiografía pulmonar primero y después el mismo cola de cochino nos sirve y miren cómo metemos el cola de cochino hacia la pulmonar del lado derecho, rotamos el catéter, lo avanzamos el catéter, retraemos el catéter. Fue relativamente fácil porque retirábamos el catéter y inmediatamente se canulaba la arteria pulmonar del lado derecho. Entonces metemos a la arteria pulmonar del lado derecho el catéter, lo rotamos sobre sí, traccionamos y lo que queríamos hacer es trombofragmentar los trombos proximales que tenía y acuérdense del lado derecho que les señalaba yo que parecía que por ser excéntricos parecían más crónicos que agudos. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, meter el cola de cochino con la guía y girar el cola de cochino hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, lo avanzamos, lo retraemos y eso lo hicimos en el lado derecho y después nos fuimos al lado izquierdo y lo mismo hicimos, ¿ok? Entonces eso se llama trombofragmentación más trombolisis guiada por catéter. Después de haberle hecho esto, lo que hicimos fue retirar el cola de cochino y meter un catéter multipropósitos y dejar el multipropósitos en el tronco de la arteria pulmonar y después infundir Alteplase. Pero en el caso muy particular, utilizamos nada más 10 miligramos de Alteplase porque recuerden que ya le habían administrado 100 miligramos después. Vean ustedes, ¿sí? Vean ustedes la tomografía de control. Prácticamente el trombo que estaba montado desapareció, queda trombo aquí. Vean, vean, ya no hay reflujo hepático. Vean, el BD es prácticamente, sí, ahora más pequeño que del ventrículo izquierdo. Los datos de disfunción ventricular derecha, tanto del septum como de dilatación, desaparecieron y el otro dato de disfunción ventricular derecha, que es el reflujo hepático, también se pudo controlar. No es lo mismo
tener este trombo, a tener estos cientos de trombitos, las resistencias vasculares pulmonares con estos trombos proximales es muy alta, a diferencia de que, es cierto, porque ustedes se van a preocupar y cuando digan, bueno, Cueto, y si fragmentas este trombo, ¿qué acaso no va a haber una tromboembolia pulmonar distal? Pues sí, sí la va a haber, honestamente, pero para eso se queda la infusión del trombolítico por espacio de 8 horas, ¿sí? Para deshacer todos estos trombos o estos pequeños trombos que hemos fragmentado del trombo original. Y entonces las resistencias vasculares van a disminuir y la carga de trabajo del ventrículo derecho pues va a ser mucho menor en este grupo de pacientes. ¿Ok? Ok, esto es parte del tratamiento que existe y que le estamos administrando hoy en día a todo paciente con tromboembolia pulmonar. Y ustedes pueden ver que hay heparinas, todas las heparinas que conozcan. En algunas ocasiones, cuando el paciente tiene contraindicación para los anticoagulantes, pues el paciente le colocamos, ¿sí? Un filtro en vena cava. Es excepcional que estemos utilizando vasodilatadores y sobre todo óxido nítrico en aquellos pacientes con tromboembolia pulmonar y un componente de hipertensión pulmonar severo. Difícilmente lo hacemos, pero si no es óxido nítrico, hoy en día tenemos la opción de administrar o nebulizar hilopros, ¿sí? Tenemos los procedimientos mecánicos, tenemos los procedimientos líticos, que estos procedimientos líticos podemos utilizar la mitad de la dosis y o bien, miren, podemos utilizar ultrasonido para que le ayude tanto a la fragmentación como a la fibrinolisis y teóricamente el ultrasonido fragmenta el trombo, fragmenta la fibrina y el fibrinolítico puede penetrar relativamente más fácil. La verdad es que hay comparativos o hay estudios comparativos de hacer trombolisis guiada por catéter con ultrasonido, sin ultrasonido y para fines prácticos los resultados son los mismos. Aguas. A diferencia de lo que hacíamos anteriormente, en donde llegaba el paciente con tromboembolia pulmonar y administrábamos líquidos y líquidos y líquidos, hoy en día acuérdense del mecanismo de interdependencia ventricular que existe entre ellos. Vean el ventrículo derecho en el contexto de un paciente con tromboembolia pulmonar y vean cómo se desplaza el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Y esto es en el contexto de tromboembolia pulmonar. Si ustedes administran volumen y volumen y volumen al ventrículo derecho, pues evidentemente van a dilatar más al ventrículo derecho y van a ser un mecanismo de interdependencia ventricular todavía mucho más exagerado, en donde vean ustedes el tamaño del ventrículo izquierdo. Si se le cae el gasto al ventrículo izquierdo, seguramente se le va a caer el gasto al ventrículo derecho. Y acuérdense de la presión de perfusión coronaria. Acuérdense que el ventrículo derecho, al igual que el ventrículo izquierdo, pero en particular más el ventrículo derecho, es muy susceptible a la isquemia. Entonces hay que asegurar presión de perfusión. Sí, si hay necesidad de administrar líquidos, administramos líquidos, pero en cantidades pequeñas, cargas de 150, de 300, de 200 mililitros y no más allá de 500 mililitros. Entonces, aguas con los líquidos. Les puse un ejemplo de un paciente que es común encontrar, que es discernir entre tromboembolia pulmonar de alto riesgo, de riesgo intermedio alto. Pero todo paciente, así tenga, o ustedes no estén completamente seguros que el paciente tiene tromboembolia pulmonar, ante la duda, el paciente debe de estar anticoagulado. ¿Cómo lo anticoagulan? Anticoagulen con lo que ustedes tengan. Si ustedes tienen heparina normalita, la heparina grandota, la heparina que nosotros llamamos no fraccionada, adelante. Si tienen heparinas de bajo peso molecular, adelante, pero no pueden dejar, ¿sí?, sin anticoagulante a un paciente
que ustedes sospechen que tiene tromboembolia pulmonar y o bien tiene trombosis venosa profunda. Este es el normograma de Raschke. Y este normograma de Raschke lo utilizamos básicamente con heparina no fraccionada en el contexto de los pacientes con tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Y también lo utilizamos en los pacientes con riesgo intermedio alto. ¿Por qué? Porque son los pacientes en donde en un momento determinado podemos cambiar el abordaje y podemos ser más agresivos y entonces la vida media de esta heparina es alrededor de 6 horas, ¿sí? A diferencia de las heparinas de bajo peso molecular. Y este es el nomograma de cómo utilizar este tipo de heparina en este grupo de pacientes. Ahora, no hay muchos trombolíticos. Uroquinasa, pues ya no hay uroquinasa. Todavía, si ustedes van con los americanos y en Tijuana, en Chihuahua, probablemente todavía encuentren uroquinasa, pero no porque tengamos nosotros, sino porque la traen del lado americano. Streptoquinasa, pues es historia de la medicina. Todos estamos utilizando o siguiendo utilizando alteplase y tenecteplase, Feitos utilizó tenecteplase, pero este tenecteplase no está avalado ni por los americanos ni por la EMA, que son los europeos y que son los americanos, la FDA, para estar utilizando tenecteplase en el contexto de tromboembolia pulmonar. Y vean que hay dos regímenes, ¿sí?, de la droga, o bien el régimen habitual de 100 miligramos para administrar en 2 horas, o bien un régimen acelerado en donde, ¿sí?, damos 0.6 miligramos por kilogramo sin exceder la dosis máxima de 50 miligramos. Estas serían, como ustedes pueden ver, las contraindicaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Vean la carga trombótica y vean 2 horas después. Vean la dilatación del ventrículo de la aurícula derecha y vean un eco 2 horas después del trombolítico, como el ventrículo derecho y la aurícula derecha son de menor tamaño. Vean el trazo. En este caso, ¿sí?, yo les puse un video. En este caso, vean ustedes, este es el trazo de la pulmonar y este es el trazo de la aurícula derecha. Cuando uno ve este trazo, pues más bien pareciera del ventrículo derecho, ¿verdad? Porque si uno traza una línea imaginaria por aquí, pues el paciente tenía alrededor de 50, 50 y tantos de media de la arteria pulmonar. Y vean después del trombolítico cuánto tiene, algo así como 20 y tantos, como 30 de media de la arteria pulmonar. Vean aurícula derecha y aurícula derecha. Vean el gamagrama, defecto aquí, defecto aquí, defecto aquí, todo el defecto que tiene del lado izquierdo y vean el gamagrama perfusorio después de la trombolisis. Aguas, aguas. Entonces, estos son los beneficios del por qué en un momento determinado en aquel paciente que tenga indicación de la trombolisis, pero que tenga riesgo de sangrado, podemos acceder a otras formas o otros formatos de administrar ciertamente trombolíticos, pero a dosis mucho menores y guiadas por catéter, que es lo que se está haciendo hoy en día. Desde el 2012, 2013, en el Massachusetts Hospital apareció un grupo de médicos que se reunieron y que le llamaron Consortium PERT. Nosotros estamos haciendo un grupo, de hecho estoy haciendo la editorial para mandarla, para señalar qué es lo que estamos haciendo nosotros en este grupo de pacientes con tromboembolia pulmonar. Y evidentemente cada vez estamos haciendo más trombolisis sistémica, cada vez estamos haciendo más trombolisis guiada por catéter, cada vez estamos haciendo más trombofragmentación porque no lo permite nuestro hospital. Digo, no lo permite en el sentido de que tenemos la infraestructura para estar. Vean ustedes, trombolisis guiada con catéter en presencia de hipertensión pulmonar y vean lo que recomienda el ACCP en relación a la trombolisis guiada por catéter. ¿Sí? Cuando la trombolisis ha fallado, como es en el caso muy particular del paciente añoso que les acabo de presentar y está todavía con compromiso hemodinámico, ¿sí?,
Pues podemos utilizar la trombolisis guiada por catéter. ¿Qué dice PERT? ¿Qué dice PERT? ¿Qué dice el consorcio PERT? Dosis completas y dosis reducidas. Dosis reducidas, vean, pacientes con paro, ¿sí? Y sospecha de tromboembolia pulmonar. En el caso muy particular que les estoy señalando que ocurrió con nosotros, no era sospecha. El paciente venía de un hospital de Iztapalapa, traía la angiotomografía y llegando se paró. Entonces teníamos evidencia, ¿sí?, tomográfica de tromboembolia pulmonar y lo que hicimos fue administrar 50 miligramos de alteplase, pero ni aún así, ¿sí?, recuperamos. Tenemos una publicación de esto, de trombo en tránsito, en donde además tiene el paciente tromboembolia pulmonar. Un trombo en tránsito es aquel trombo que se forma en las extremidades pélvicas, ¿sí?, que arriba al corazón y finalmente termina en la circulación pulmonar. Pero el trombo en tránsito, que se pueden dividir desde el punto de vista ecográfico en trombo A, en trombo B y en trombo C. El trombo A es el que proviene de miembros pélvicos, pero es un trombo que temporalmente está alojado en las cavidades cardíacas derechas y finalmente va a terminar en la circulación pulmonar. En ellos lo que estamos haciendo es administrar la mitad de la dosis. Estos son los estudios y es muy importante por lo que les voy a comentar en unos minutos, ¿sí?, de la trombolisis guiada por catéter en presencia de tromboembolia pulmonar y cómo la media, no, perdón, esta es la sistólica de la arteria pulmonar, porque estos amigos no hicieron cateterismo cardíaco derecho. Estos amigos, el tratamiento fue con ecocardiograma, por eso hablan de la sistólica de la arteria pulmonar en un inicio y después del procedimiento de la trombolisis guiada con catéter. Esto es Perfect, esto es Seattle y esto es Última. Déjenme decirles que estos tres protocolos ciertamente hicieron trombolisis guiada con catéter, pero también fue favorecida por ultrasonido, ¿sí?, cosa que nosotros no hacemos por el incremento del costo, ¿sí? Son catéteres especiales. Pero sí, lo que les quiero mostrar es la evidencia de que trombolisis guiada con catéter, vean ustedes, disminuye la sistólica de la arteria pulmonar, pero en ninguno alcanzó, aunque ustedes digan acá, de 51 a 37, de 51 a 37 y de 52 a 40, en ninguno alcanzó significancia estadística. Aguas, porque a veces nos confundimos y creemos que es un trombo y lo que tienen es cáncer, ¿sí? Es un sarcoma, como por ejemplo que tienen aquí, de la pared de la arteria pulmonar, y o bien, cierto, son trombos, pero trombos ya viejos, en donde pues prácticamente no son trombos, es material fibrótico, y aguas con el trombolítico porque a veces tiene un fenómeno de vórtex. Entonces, hay problemas en algunas ocasiones y ustedes pueden ver que en promedio el 8% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pudiera no ser suficiente la trombolisis. Vean ustedes la diapositiva. A pesar de todo lo que les he comentado, de los beneficios que ustedes vieron en una de las diapositivas, en el eco, la hemodinamia, en el gamagrama pulmonar, cada vez estamos dejando de utilizar la trombolisis en nuestros pacientes con tromboembolia pulmonar. Así que yo creo que es momento de retomar, evaluar bien el paciente, hacer grupos médicos que incluya al internista, al cardiólogo, al neumólogo, al cirujano, al vascular periférico, y entre ellos se tome la decisión de cuál sería la mejor forma de tratar a los pacientes con tromboembolia pulmonar. Así llegó. Así quedó con los 100 miligramos de alteplase y así quedó con la trombofragmentación más 10 miligramos de alteplase, ¿sí?, guiada por catéter. Hace poco nosotros mandamos a Current Problems nuestra experiencia
y nuestra experiencia ya no son 5, son alrededor de 14 pacientes los que tenemos, ¿sí? Estas son las características, vean ustedes, pues aquí baja mucho porque es el promedio de edad, son 52 años de edad, no son tan añosos como el otro paciente, ¿sí? Entonces, las características, y estos son las comorbilidades que ustedes pueden ver en los pacientes. 2 pacientes tenían antecedente de diabetes, 3 pacientes tenían hipertensión arterial sistémica, uno de estos pacientes fue en el contexto de COVID y 2 pacientes tenían antecedentes de neoplasia. Nosotros utilizamos mucho este score de BOVA y el score de BOVA expandido para que los pacientes que tenemos en riesgo intermedio alto podamos identificar qué grupo de pacientes van a evolucionar y se van a complicar con tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Vean ustedes la relación entre ventrículo y derecho previa a la fragmentación y cómo normalizamos prácticamente. La relación normalmente es de 0.9, ¿ok? ¿Sí? Tenían 1.7. Eso quiere decir que estaba muy dilatado el ventrículo derecho y muy colapsado el ventrículo izquierdo. Bueno, con la trombolisis nosotros lo que hicimos fue, ¿sí?, disminuir las resistencias vasculares pulmonares, trabajar o poner a trabajar mejor ese ventrículo derecho y entonces ese ventrículo derecho que estaba dilatado disminuyó la dilatación y tan es así que vean ustedes que alcanzó significancia estadística. Claro, claro, claro. Pusimos a trabajar mejor al ventrículo derecho. Y miren ustedes, de 2.8, de 2.4 de índice cardíaco, lo llevamos a 3.2. Un poco menos de 1 litro le subimos, ¿sí?, el índice cardíaco. Sí, pero no alcanzó significancia. Quedó en el rango de la significancia entre 0.05. Vean ustedes, si les bajamos las resistencias vasculares pulmonares de 5 la llevamos a 3.9, pero 3.9 no son normales. Acuérdense que las resistencias vasculares pulmonares normalmente deben de ser menor a 3. Pero miren si alcanzó significancia estadística y la otro detalle que alcanzó significancia estadística fue que al mejorar el índice cardíaco, pues evidentemente la saturación venosa mixta o la saturación en sangre venosa mixta incrementó y también alcanzó valores diagnósticos. ¿Qué hicimos? Pues los resultados de la media de la arteria pulmonar fueron muy parecidos a los 3 protocolos que les enseñé anteriormente y fueron favorecidos por o con ultrasonido. Nosotros no utilizamos ultrasonido, nosotros utilizamos exclusivamente trombofragmentación y después trombolisis guiada con catéter. La dosis va desde 10 hasta 15 miligramos. Por el antecedente de trombolisis sistémica previa, lo que hicimos nosotros fue utilizar exclusivamente 10 miligramos. Y vean, de 35 la llevamos a prácticamente 32. O sea, solo bajamos 3 milímetros de mercurio y evidentemente no alcanzó significancia estadística. Este es el garbanzo de oro, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo estaba el paciente, trombos bilaterales, no es precisamente el paciente en silla de montar, pero tenía tromboembolia pulmonar bilateral. Vean otro ejemplo, dilatación del ventrículo derecho, vean el reflujo hepático y vean después de la trombolisis cómo prácticamente desaparece el trombo del lado derecho, el trombo del lado izquierdo es mucho más pequeño, como la dilatación del ventrículo derecho desaparece y la relación es normal, y como el reflujo venoso, pues prácticamente desaparece con la trombolisis. Estamos metiendo a pacientes entubados, ¿sí? Y señalo que no son 5, son 14. Si bien es cierto, pues soy honesto y que no teníamos nada de mortalidad en estos 5 pacientes, hoy en día llevamos 2 pacientes perdidos, pero bueno, pues con cáncer de fondo, con daño neurológico, en la terapia intensiva, con semanas hospitalizado en la terapia y bajo ventilación mecánica, pero de estos 5 pacientes que fueron motivo de la publicación aquí en Current Problems of Cardiology, en ese momento no llevábamos ningún paciente perdido, hoy llevamos
2, pero son 14 los que llevamos ahora con el mismo procedimiento. Trombofragmentar y después trombolisis guiada por catéter. Esa es la última diapositiva. No sé si haya alguna pregunta, doctora, o algún comentario. Con gusto lo resolvemos. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Sí, hay preguntas. Pregunta Víctor Pérez si sería adecuado usar puntos de corte diferentes para la presión de la arteria pulmonar de acuerdo con la edad. Déjenme decirles que en el contexto de hipertensión pulmonar, el doctor Kovac cateterizó a pacientes sanos con diversos grupos de edad, ¿sí? Desde los 18 hasta los 70 años, y fueron un total algo así como de un poquito menos de 1,100 pacientes. La presión media de la arteria pulmonar en sujetos, ¿sí?, de cualquier edad no va más allá de 14 milímetros de mercurio. Así sea sentado, así sea acostado, así sea en decúbito, no va más allá de 14 independientemente de la edad. Por cuestiones prácticas y porque el concepto de hipertensión pulmonar era 25 de media de la arteria pulmonar, pero con lo que sabemos hoy en día del doctor Kovac, ¿sí?, lo que se dijo es, ok, si 14 es la media de la arteria pulmonar, independientemente de la edad, independientemente de la posición del paciente, siempre y cuando se haga en reposo, vamos a agregarle 2 desviaciones estándar de 3.3 y por eso la media de la arteria pulmonar de 14 se fue a 20. Es importante que sepan ustedes que una mujer embarazada, un paciente obeso, un paciente con hipertiroidismo, un paciente anémico, fácilmente puede alcanzar los 20 milímetros de mercurio. Pero eso no es hipertensión. Para hablar de hipertensión pulmonar, entonces se requiere que exista enfermedad vascular pulmonar. ¿Y cómo sé que el paciente tiene enfermedad vascular pulmonar? Porque tiene esos 20, pero tiene unas resistencias vasculares pulmonares de 3 unidades Wood o más de 3 unidades Wood. Entonces, no hay forma de que pongamos viejitos, jóvenes, ¿sí?, y que pudiéramos cambiar el valor de corte de la media de la arteria pulmonar. No se modifica independientemente de la edad. De acuerdo, doctor. Gracias. Em, Sergio Blancas pregunta que en caso de tener los dos tipos de heparina, tanto fraccionada y no fraccionada, ¿cuál es la opción que nos recomienda en pacientes mayores de 65 años? Siempre será la opción la heparina de bajo peso molecular, excepto en pacientes que tengan tromboembolia pulmonar de alto riesgo. La heparina de preferencia, debiese de ser la heparina no fraccionada en este grupo de pacientes. De acuerdo, Claro, muchas déjenme gracias. decirles, claro, a ver, fíjense bien, fíjense bien. Es importante saber dónde están laborando, saber cuál es la infraestructura de su hospital que tiene, porque pues también mucho dependerá de eso, ¿sí? De qué es lo que se puede hacer. Si yo les estoy diciendo, ¿sí?, que este grupo de pacientes, el de alto riesgo o el paciente de riesgo intermedio alto, pudiéramos cambiar de actitud y someterlos a trombolisis en donde no hay ninguna forma de discusión, no hay forma de cuestionar. La trombolisis es en los pacientes con tromboembolia pulmonar masiva o de alto riesgo. No hay forma. Todos debiesen de entrar a trombolisis, excepto que tengan mayor riesgo de sangrado. Entonces, hable la trombolisis guiada con catéter y en lugar de los 100 miligramos que le vas a poner 8, le vas a poner 15, le vas a poner 12,
le vas a poner 10 miligramos de Alteplas. Pero para eso necesita haber una sala de hemodinamia. Para eso necesitas tener un cardiólogo, hemodinamista o un neumólogo que haya hecho la alta especialidad de circulación pulmonar y pueda llevar un catéter a la circulación pulmonar y si no tiene forma de trombofragmentar, entonces mínimo hacer la trombolisis guiada por catéter y depositar el medicamento, el trombolítico, en la arteria pulmonar. Por eso es bien importante, porque van a decir, va así, doctor, porque usted está en un hospital en donde pues tiene todo el alteplace que quieran ustedes. Nosotros ni alteplace tenemos aquí en nuestro sitio de trabajo. Pues eso es la realidad de México. Ustedes tienen sala de hemodinamia, en donde todos estos cabezones es el grupo de la sala de hemodinamia que tenemos nosotros, en donde hacemos los procedimientos, ¿sí? Tenemos cirujano de tórax, si se nos complicara algo. O sea, tenemos forma de resolver los problemas o las complicaciones que pudieran suscitarse por estar utilizando el trombolítico o por estar haciendo trombofragmentación y trombolisis guiada por catéter. O sea, este es un hospital, ¿sí? Que seguramente ustedes conocen, ¿sí? Es un hospital, pues bueno, no estarán para saberlo, pero es si no es el más viejo, es el Juárez, y después del Juárez es el Hospital General, algo así como con 107, 109 años, ¿sí? Funcionando. De acuerdo. Ana Sofía, gracias, doctor. Ana Sofía Sánchez pregunta, lo saluda y pregunta que, en su Gracias. experiencia, ¿cuál sería el punto de corte de dímero D para realizar el diagnóstico de TEP en el paciente adulto mayor? Ya, miren, digo, no abordé cuestiones básicas, pero desde hace ya varios años en Llama apareció la publicación que entre más viejos seamos, más dímero D tenemos. Entonces, se modificó el valor de corte y acuérdense ustedes que es 500 el valor de corte para hablar o para decir que el dímero D está alto o el dímero D está normal. 500, 500. Ah, bueno, en aquellos pacientes que tengan, pues es que unos dicen 40, otros dicen 50 años, ¿sí? La edad se multiplica por 10 por arriba de los 50 años y ese debiese de ser el valor de corte del dímero D, ¿sí? Entonces, sí es cierto, el valor de corte se ajusta a la edad. El BNP no. El ProBNP también se ajusta a la edad. O sea, cada vez estamos viendo que el paciente de la tercera edad, ¿sí? Tenemos que ajustar algunos de los valores ¿cómo se llama? De algunas de las variables en el contexto de enfermedades cardiovasculares. Ok, gracias. Alejandra Flores comenta que es una excelente ponencia y pregunta si, acaso en el hospital en el que estemos no hay posibilidad de referir al paciente mayor de 65 años de manera oportuna a un centro donde se hace intervención pulmonar en una TEP de riesgo intermedio, alto o muy alto. ¿Qué dosis de RTPA debo emplear? ¿50 o 200? Y que si en caso de requerir ventilación mecánica, ¿cuál es el PIP recomendado? No, la dosis del alteplase va a depender de la edad. Ah, Feitos, que fue un protocolo que evaluó básicamente a los pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio tratados, que señalaba yo, con Tecnecteplase, lo que vio es que aquellos pacientes que tenían 75 o más de 75 años tuvieron mucho más riesgo de hemorragia cerebral. Y entonces, en aquellos por arriba de 75 años, aguas con el trombolítico. Pero aquellos que tenían más de 65 años
también tuvieron un mayor número de riesgo de sangrado, pero sangrado de cualquier otro sitio y no precisamente del sistema nervioso central. Entonces, aguas, por arriba del 75, sangrado del sistema nervioso central. Por arriba del 65, sangrado de cualquier tipo. Cuando hace la pregunta, oye, ¿será que le doy 100? O oye, ¿será que le doy 50? Mucho va a depender de la edad. Mucho va a depender del riesgo de sangrado. Y algo también muy importante parece ser, ¿sí? Sujetos que tienen un peso por debajo de 65 kilos corren más riesgo de sangrado. Entonces, tomen en consideración la edad, tomen en consideración el peso y tomen en consideración los riesgos que pudiera tener de sangrado y ustedes van a decidir si le ponen 50 o le ponen 100. Pero para fines prácticos, en sujetos por arriba de 65 años, yo recomendaría 50 miligramos. Y si tiene indicación del trombolítico, pero también tiene riesgo de sangrado por la edad, recomendaría que el trombolítico fuera administrado a través de catéter, o sea, a través de una trombolisis guiada por catéter, pero para eso necesitarían sala de hemodinamia. Esa es una pregunta. ¿Y la otra cuál era? La otra era que si en caso de ameritar intubación, bueno, ventilación mecánica intensiva, que No, cuál sería el PIP recomendado. no. Es un reverendo problema intubar a un paciente. Lo más recomendable es, nosotros tenemos algunas publicaciones de tromboembolia pulmonar y alto flujo, ¿sí? Todo mundo le tenemos miedo a la orointubación en el contexto de un paciente con tromboembolia pulmonar. Y todo mundo le tenemos miedo porque acuérdense que el ventilador funciona con presión positiva. Y aunque ustedes dijeran, bueno, no le voy a poner PIP, bueno, por el simple hecho de estar ahora intubado y bajo ventilación mecánica, los efectos de la presión positiva de la ventilación mecánica van a dar al traste al ventrículo derecho. Entonces, no es recomendable intubar, pero bueno, si el paciente está tan mal y hay necesidad de oro intubar, pues hay que tratar de evitar sedar demasiado al paciente en el momento de instrumentar la vía aérea. ¿Cuántos pacientes seguramente ustedes han perdido por lo agresivo de pásale 10 miligramos, pásale 20 miligramos de propofol para intubarlo? Y después de unos minutos, paro. No, bueno, lo menos que puedan utilizar de mida de propo para intubar a los pacientes, lo menos que puedan utilizar de volumen corriente, ¿sí? Y en cuanto al PIB, lo menos que puedan utilizar de PIB. Déjenme de recordarles que hoy en día tenemos el concepto de hipoxemia permisiva. Así como teníamos el concepto de hipercapnia permisiva en el contexto del paciente con SIRA, ahora tenemos la idea, pues, porque hay literatura, ¿sí? El concepto de permitir que mi paciente tenga 88 de saturación, que mi paciente tenga 90 de saturación. No lo tengo que llevar a 96, a 97. Puedo permitir que tenga saturación, ¿sí? De 88. Sí, siempre y cuando yo diga, es que le subí el volumen corriente, las presiones, ¿sí? La pico, la meseta se elevaron, el driving pressure se elevó y entonces ese va a ser un problema, porque a mayor presiones de la vía aérea, ¿sí? Se va a distender el pulmón, ¿sí? Al distenderse el saco alveolar, se colapsan los vasos alveolares y extraalveolares, aumentan las resistencias y eso se transmite retrógradamente al BD y entonces otra vez va a sufrir el BD. Y además acuérdense que la presión positiva
colapsa, o la presión positiva comprime la aurícula derecha y crea un gradiente de presión entre la aurícula derecha, ¿sí?, y la presión la presión venosa, la presión de las cavas. Y acuérdense que la sangre regresa a cavidades cardíacas a través del gradiente de presión que normalmente se crea entre las venas y la aurícula derecha. Cuando ustedes aumentan la presión de la aurícula derecha, consecuencia de la ventilación mecánica, ese gradiente lo disminuyen. Entonces disminuyen el retorno venoso, disminuyen la precarga de cavidades cardíacas derechas, disminuyen la precarga que va a hacer el corazón, va a echar a andar mecanismos de compensación para mantener el gasto y eso va a ser frecuencia cardíaca. ¿Vale? Entonces, no, de preferencia, ¿sí? Si pueden utilizar alto flujo, si pueden utilizar ventilación mecánica no invasiva en su paciente, sería lo preferible en relación a orointubar a su paciente. Pero, insisto, si no hay otra forma de sacar adelante al paciente más que orointubando, entonces lo que tienen que hacer es manejar el ventilador tal y como si el paciente estuviera en CIRA. ¿Qué quiere decir? Volúmenes corrientes bajos, volumen minuto bajo, driving pressure, pues que no vaya más de 15, no vaya más allá de 17, presión meseta por debajo de 30, de 25, de preferencia, y lo menos que puedan poner de PIB, 3, 5, 6, lo menos que puedan poner de PIB. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. Ivonne pregunta, bueno, esta pregunta se respondió un poco con la pregunta previa. Si un paciente con TEP y hemorragia intracraneal no se encuentra con una trombólisis guiada por catéter, recomendaría 50 miligramos de alteplase, y si es así, ¿para pasar en cuánto tiempo? No recomendaría. No hay alteplase en aquellos pacientes que tengan hemorragia, o sea, una hemorragia reciente del sistema nervioso central y desafortunadamente estén complicados con tromboembolia pulmonar, no hay forma de administrar trombolítico en forma sistémica, ni los 50 ni los 100 miligramos. Si quieren administrar trombolítico, tendrá que ser a través de guiado por catéter para solo ponerle 6, 8, 10 miligramos y además ayudarse con la trombofragmentación. Y o bien, nosotros no lo hacemos, pero hay terapias endovasculares en donde tenemos diferentes tipos de catéteres en donde van por el trombo, ¿eh? Uno de esos catéteres, les voy a decir el nombre, Aspirex, ¿sí? Entramos a la circulación pulmonar y aspiramos el trombo y entonces tampoco administramos trombolítico, ¿sí? O si administramos trombolítico, administramos esos 8 miligramos de alteplase y habitualmente cuando hacemos trombolisis guiada por catéter, esos 8, esos 2 o esos 15 miligramos que dejamos, los dejamos para 8 horas en infusión continua y nada más. No hay forma de estar administrando, ¿sí?, este tipo de medicamentos en presencia de hemorragia del sistema nervioso central. De acuerdo. Preguntan si tiene utilidad seguir buscando el patrón S1Q3T3 en el electrocardiograma. No, sí tiene utilidad porque miren, ¿sí? Una, no se presenta solo en el 10% de los pacientes, mentira, se presenta entre el 10 y el 50% de los pacientes. Dos, persínate si tienes un patrón S1, Q3, T3, porque traduce una tromboembolia pulmonar con una carga trombótica importante. ¿Sí? Eso es importante. Sí, siempre y cuando el paciente no sea obeso. Sí, siempre y cuando tú tengas un electrocardiograma por algún otro motivo en donde no tiene un patrón S1, Q3, T3. Entonces, ahí sí, persínate y ruégale a Dios que no se te muera el paciente. Porque tener un patrón S1, Q3, T3 o tener un patrón S1, S2, S3 que le llamamos patrón
punta atrás o corazón punta atrás, lo único que traduce, lo único que está señalando es una dilatación súbita, abrupta del ventrículo derecho, en donde el ventrículo derecho está dextrorotado y está escondiendo la punta del corazón. ¿Sí? Entonces, aguas con un patrón de S1Q3T3, insisto, siempre y cuando tengas un electro previo normal o que no lo estés interpretando en el contexto de un paciente obeso, porque por el simple hecho de estar acostado un paciente obeso, la punta del corazón dextrorota y los gordos, los pacientes obesos, pueden tener un patrón de S1, Q3, T3. Entonces, no, es de preocupar el patrón S1, Q3, T3. De hecho, les voy a narrar parte de la historia que es de Mangini and White. De hecho, por eso le llaman, ¿sí?, imagen de Mangini and White, porque Mangini describió a 5 pacientes y porque White describió 3, uno describió 4, porque en total eran 7. ¿Sí? Uno describió 4 y el otro 3. De esos 7 pacientes que describió Mangini and White, 5 se les murieron y la característica de los 5 que se murieron fue porque tenían un patrón S1, Q3, T3. Así que aguas con el patrón de Mangini and White, así como aguas con el patrón punta atrás que sería S1, S2, S3. Ok, doctor, pues muchas gracias. La verdad es que hay muchas felicitaciones. Saludos al doctor Guillermo desde Tuxtla, atentamente el doctor Oel, y muchas felicitaciones también por su, por su ponencia, de verdad, doctor. Nos dio muchos datos muy interesantes. Este, y pues bueno, les recuerdo que para el siguiente martes tendremos la charla de opciones terapéuticas para tratar la osteoartritis, misma que nos la dará el doctor Alberto Agustín Palacios García por la misma plataforma, esta de Webex, a la misma hora, la misma contraseña de siempre, 2022. Y el mismo jueves de esa semana continuaremos con el módulo de neumología y geriatría. Veremos el tema de nódulo pulmonar solitario. En esta ocasión hubieron varios participantes, llegaron a ser 250, ahorita al final ya son 210, y pues bueno, la verdad es que es algo muy, muy agradable. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Guillermo, por su plática. Gracias, paisana, y muchas gracias Hasta por luego, paisano. invitado, ¿sale? Sí, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.